Bien, hermano, estamos regresando acá y esperando que Dios haya escuchado las oraciones de cada uno de nosotros. Tenemos varias cosas que decir hoy. Hoy dejamos al apóstol Pablo en Iconio. Recuérdense que salió el segundo viaje misionero, o mejor dicho, el primer viaje misionero. Salimos de Antioquía y pasaron cosas. Acuérdense que ya estamos en el capítulo 14, pero en el capítulo 13 Dios escoge a Antioquía. Estamos leyendo aquí acerca de Antioquía y dice que Antioquía recibió el nombre de Antíoco. Dice que el reino seleucida, que se formó cuando Alejandro el Grande murió, dice que estaba en la misma costa del Mediterráneo, hacia arriba. Y una de las cosas dice que fundó 13 ¿cómo se llama esto? Ciudades con el mismo nombre, Antioquía. Déjenme buscársela para darle notas históricas. Aquí lo tenía ahora mismo. Ciudad que fue capital del Imperio Seleucida, uno de los 4 partes en que se dividió el imperio de Alejandro Magno. Queda a orillas del río Orontes, en Siria, en la orilla del mar Mediterráneo. Fue una de las 16 Antioquías fundadas por Seleuco y Nicanor en honor a su padre Antíoco. Así que Antioquía se convirtió en este caso Antioquía de Siria, porque también está Antioquía de Pisidia, pero ya está del otro lado. Se convirtió en el centro misionero del fin del libro de los Hechos. Así que la sede misionera, que era Jerusalén, llegó solamente hasta el capítulo 7, murió Esteban, viene la dispersión, ya empezó a salirse afuera. Pedro salió a predicar a Cesarea, en casa de Cornelio. Los que se fueron esparcidos en el capítulo 7 de la muerte de Esteban, entonces fueron a Samaria y otros lugares. Ya en el capítulo 12 vemos un grupo que llega hasta Antioquía, y en el capítulo 13 ya tenemos una iglesia en Antioquía donde los apóstoles mandaron allá a averiguar a Bernabé qué estaba pasando allá, porque había un crecimiento extraordinario, y Bernabé fue y buscó a Saulo. Y antes los tuvimos ahí a los dos. Allí por primera vez se llamaron cristianos. Allí Antioquía entonces se convirtió en el centro misionero, y de ahí salió el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Vimos eso en el capítulo 13, así que la semana pasada fue el capítulo 13. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, llegaron a Chipre, después pasaron a Antioquía de Pisidia. Allá en Antioquía de Pisidia, después pasaron hasta Iconio. Tuvieron que irse de Antioquía de Pisidia porque la gente se soliviantó contra ellos. Y ahora vamos a ver qué pasa en Iconio. Allá fue la decisión de Pablo de dedicarse a los gentiles. Cuando él llegó a la sinagoga de los judíos, habló, ellos le dijeron que volviera a hablar. Y estuvo hablando con ellos, por cierto, un sermón muy histórico, extraordinario. Si usted quiere ver el conocimiento que Pablo tenía de la historia de Hebrea, véalo ahí en Hechos capítulo 13. Y al final, ya la semana siguiente, la ciudad se llenó, aquello, esperando el mensaje, y los judíos se llenaron de celo porque ellos no levantaban a nadie. Entonces, dice que viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo, rebatían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros le era necesario que se le hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y nos juzgáis indignos, nos volvemos a los gentiles. Y él recuerda aquí
un pasaje que el Señor le había dicho. Él recuerda que el Señor le había dicho, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Uno nunca puede tener la visión de qué plan tiene Dios con uno. Los planes de Dios con uno, yo pienso que siempre son más grandes de lo que nosotros dejamos a Dios que haga. Dios tenía planes con Pablo y no los cumplió todos él, pero sí sus sucesores. Porque al llevarse el centro de Jerusalén hacia Antioquía, así visto en el mapa, así aquí, Jerusalén queda acá y Antioquía queda acá arriba a la orilla del mar Mediterráneo. Pero es que Jerusalén iba a desaparecer. En el año 70 Jerusalén desaparece casi, se puede decir, el poderío de los judíos, los masacraron, Tito y Vespasiano. Entonces, quiere decir que ya la iglesia que estaba ahí tuvo que huir, al del lado del Mar Muerto, pero ya teníamos un centro misionero en Antioquía, que de ahí había salido el evangelio hacia el occidente. Ya había llegado a Asia Menor, se había predicado el evangelio, y en Romanos, cuando usted lea la epístola de los Romanos, al final de los Romanos, usted va a ver que el apóstol Pablo está haciendo planes de ir a España. Es un trabajo que hice hablándose de la gente del fin, cuando dice que en todo lugar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, estarán delante del trono con palmas en las manos. Bueno, pues el Señor planeó también que nosotros que hablamos español, alguien llegara a predicarnos. Y la tradición dice que sí, que Pablo logró llegar a España y después Santiago. Y el evangelio se fue extendiendo hacia el mundo greco-romano, es decir, al nuevo mundo. Hacia acá. Y el mundo hacia allá, también hubo algunos que llevaron el evangelio lejos. No hemos hablado de eso, ni conocíamos mucho, pero ahora sí conocemos que el evangelio fue también hacia el este. Así que tenemos ahora un centro misionero en Antioquía, una iglesia poderosa, una iglesia misionera con líderes misioneros, y el apóstol Pablo está allí, de allí sale su primer viaje, y lo dejamos cuando llegó hasta Iconio. Recuérdense que en el camino, el muchacho que iba con ellos, Marcos, sobrino de Bernabé, viró para atrás, no se sabe, Lucas no quiso juzgarlo, no dice que fue porque tuviera miedo, ni porque cogió temor de las piedras, lo que sea. Lo que sé es que Marcos viró, pero ahí no terminó la vida de Marcos misionero. Más adelante el apóstol lo manda a buscar porque ya le era útil para el ministerio. Quiere decir que Marcos siguió adelante con el ministerio, y aunque este tiempo era un joven inexperto y quizás sin muchas agallas, pero llegó a ser un tremendísimo hombre de Dios. Así pasa, con los años pasa así. Así que vamos a llegarnos al capítulo 14 de Hechos y vamos a empezar a leer ahí. Dice que aconteció en Iconio, ya están en Iconio, recuérdense, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y a pesar de que él había dicho, me voy a los gentiles, eso fue, vamos a decir, un eufemismo. Ellos continuaban yendo a las sinagogas, porque es que en la sinagoga es donde había conocimiento hecho de que el Mesías volvería, de que el Mesías... Él tenía que primero decirles a la casa perdida de Israel lo mismo que hizo Jesús, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Pablo se sentía comprometido de ir a aquellos que habían sido sus compañeros, habían sido sus amigos, que habían sido su gente, decirles que el Mesías ya había venido. Así que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos juntos. Recuérdense que es Pablo y Bernabé. En la sinagoga, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así como griegos. Yo no sé qué idea tiene usted cuando oye la palabra multitud. ¿Cuánta gente se le aparece? Dice aquí que creyó una gran multitud. Dice que había gente.
levantaron gente ahí. Si levantaron gente, se levantó iglesias. Es decir, que en muchos de esos lugares los creyentes fueron muchos. Mas los judíos que no creían, esta gente, mire, cuando una persona tiene este sentimiento, el sentimiento de que si no es lo que yo digo, forma una gritería. Me recuerdo de cuando yo era joven, cuando era muchacho, que jugábamos en lo que nosotros llamamos un placer. Placer era un terreno de ¿cómo se llama esto? Hierba que había detrás de mi casa en el Hospital Militar de Marianao, y allí jugábamos pelota. No existía el fútbol cuando eso. Y entonces, pero estábamos allí clandestinos, había que brincar la cerca, había un teniente que nos salía atrás donde quiera, ¡nos voy a coger! Y nosotros teníamos horror al teniente aquel, y corríamos y brincamos la cerca y nos íbamos. Yo, que era un poquito más gordito, me costaba más trabajo. Cuando ya fui pastor, un día, mi padre me llevó a ver a ese teniente que estaba en cama. Y resultó ser que uno se enteraba de que al fin y al cabo él era muy amigo de los padres de todos nosotros. Y estaba ahí y me dijo, Lu, este es el americano, porque era muy rubio. Y me dio, tú sabes, compasión después pensar que esa persona que nosotros lo único que le teníamos era miedo, era un alma, un ser humano. Entonces, bien, vamos a seguir entonces aquí. Los judíos que no creían, por celo, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Usted no ha conocido a esas personas que les gusta cuchichear, que les gusta fastidiar a la gente para que no crean en el Evangelio, para que no estén en una iglesia, para que no aprueben un pastor o para hablar mal de un diácono. Esa gente son miserables, ellos no tienen por ellos mismos, no viven con luz propia. Ellos no viven, basan la vida buscando un cuoro que le haga caso, y casi siempre que las cosas que producen no son edificantes. Así que aquellos judíos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, ellos tenían que quedarse allí porque había un ambiente malo. Se detuvieron allí mucho tiempo, no se sabe cuánto tiempo. Hay situaciones de estas que uno tiene que imaginarse. Mucho tiempo, puede ser 6 meses, 8 meses, 1 año. Hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen con las manos de ellos señales y prodigios. Acuérdense que estamos en el tiempo todavía apostólico y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, entonces, y apedrearlos, habiéndolo sabido, entonces ellos huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Se huyeron y allí predicaban. Esto es importante porque nadie sabe de dónde salió Timoteo. Pero Timoteo era de esa región. Cuando Pablo después sale con Silas, se encuentran a ciertos judíos convertidos llamados Timoteo porque su madre Eunice y su abuela Loida se habían convertido. ¿Cuándo? ¿Quién les predicó el Evangelio? Nadie había predicado por ahí. Quien había predicado por ahí era Pablo. En Listra y Derbe parece que en esta época se convirtió Loida, que fue la primera en el Evangelio. Después llevó a Eunice y por último a Timoteo. Ya cuando después venga el otro viaje misionero, pues entonces ya Timoteo va a estar ready para irse a predicar. Y allí en Listra había un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este hombre no había dado un paso nunca. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Eso estaba pasando en Listra. Estaba por aquí leyendo Listra e Iconio. Dice que son ciudades de la Licaonia
en la Anatolia, hoy es Turquía. Hoy es Turquía. Estaba a 32 kilómetros de Iconio, al norte. Así que dice que esta gente eran muy supersticiosos. Decían, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces le ponían los nombres griegos. A Pablo le decían Mercurio, porque es el que lleva la palabra, y a Bernabé le llamaban Júpiter, así que parece que Bernabé era mayor. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios delante de ellos. Hay veces en la vida que uno tiene que situar a la gente. Yo no sé si algún pastor que me está oyendo se recordará de alguien que quiso besarle la mano, porque estaban acostumbrados a hacer eso con los curas y demás. Yo me acuerdo de una vez una señora que me cogió la mano, me quería, era una señora mayor, no había nada malo en eso, pero ella quería reconocer así mi apostolado, mi pastorado, mi predicación, en fin, ella con eso lo que hacía era reconocerme a mí como un hombre de Dios. Y oiga, me costó trabajo de que me agarró y yo bajó la mano para acá y ella va a besarme la mano y yo para acá. Hasta que por fin no, hermana, no. No, que va, no me bese la mano. Yo no soy, ni soy un cura, ni soy un papa. Soy un ser humano igual que usted. Lo único que tengo es Jesucristo en el corazón. Es como que yo le quiera besar la mano porque usted me predicó el evangelio. No. Soy un predicador. Lo que quiero es que ore por mí. Busque en oración la realidad de estas cosas que le digo, para que el Señor le pueda usar y que también pueda saltar a su familia. Eso es lo que algunos no entienden. Hay algunos que con que ellos tengan el evangelio, con eso tienen, pero dejan la lucha con los suyos y la lucha no puede parar. Hay que estar invitándolo siempre y vamos conmigo y vamos, porque en cualquier momento se pueden convertir. Pero si dejan de luchar por llevarlos al templo, entonces ya no tienen ninguna esperanza. La única esperanza que tenían era que usted los llevara a la iglesia para que pudieran oír en vivo y en directo, y si no lucha con ellos, pues no los podrá ganar para Cristo. Lamento mucho de que usted piense que con sus oraciones alguien se va a convertir. Con las oraciones nadie se convierte. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que habiendo oído la palabra del evangelio, el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es un poder. ¿Y qué cosa es el evangelio? El evangelio no es nada más que la buena noticia. Por eso se llama evangelio, buena noticia en griego. La buena noticia de que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros condenados, siendo nosotros personas que estamos desechados por el juicio de Dios, estamos castigados en promesa, pero hay una oportunidad que Dios mandó a su Hijo, lo dejó morir por ti y por mí, y esto se llama el Evangelio. Y es una oportunidad para todas las personas, para todas las naciones. No quiere decir que Cristo en la cruz murió por cada ser humano, murió por todos, para dar una oportunidad a todos de salvación, a todo el que use el implemento que Dios dejó para conectar esa salvación universal con cada ser humano, que se llama la fe. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la totalidad de personas como padres que aman a todos sus hijos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y ahí hay una totalidad y hay una particularidad, todo aquel es todo aquel de la totalidad, todo aquel particular que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algunos que piensan que eso los escoge Dios, y lo que está diciéndome este texto es que ellos escogen
a Jesucristo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. No importa el color de la piel, no importa la cantidad de dinero que tenga, no importa el país de donde sea. Jesucristo, la muerte de Jesucristo es suficiente para todos los hombres, y lo único que hace falta es que la fe de los hombres sea suficiente para mirar a Cristo por encima de todas las demás voces y todas las demás gentes que reclaman su fe. Así que Cristo mira la cruz, porque la cruz es el poder de Dios para salvación. Y aquella gente miraron a la cruz. A pesar de que ellos tenían todas estas confusiones de su historia, y a Pablo le decían Mercurio, y al otro le decían Júpiter, y toda esta gente, bueno, eso es confusión, pero bueno, yo conozco personas que han tenido todas estas confusiones y después que se les explica el Evangelio y se les explica que sus pecados llevan al infierno, pero Cristo pagó sus pecados y con solo creer en Él, Dios lo perdona. Eso es una noticia extraordinaria. Hoy en día todas las cosas cuestan mucho. Así que dice aquí que ellos hablaron con denuedo, el sacerdote de Júpiter quiso ofrecerle sacrificio. Ellos rompieron sus ropas delante de la multitud. No, hermano, no. Y eso era señal de duelo. Y dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Con todo y eso, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciesen sacrificio. Pero no sé si ustedes vieron una película muy vieja que se llamaba La Jauría Humana. La gente a veces se deja guiar por otros. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, donde ya ellos habían estado. ¿Se recuerdan que allá donde habían aprediado a Pablo, le arrastraron fuera, ahora aquí, persuadieron a la multitud, esa misma multitud que quería adorarlo, ahora lo apedrean, lo arrastran fuera de la ciudad y lo dejan pensando que estaba muerto. Así que le dieron patada a Pablo y pedrada. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pudiera muy bien haber sido una curación milagrosa, porque la pedrada no era tú allá y yo te tiro piedras aquí. No. La pedrada era van, piedra, 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 y rodeado de piedra y piedra, hasta que caías al piso y después piedra, 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 hasta que la piedra te tapaba. Así que tienen que haberle dado muchísimas pedradas y el que haberse levantado cuando lo rodearon los discípulos, ese es un acto milagroso, porque no hay otra manera de explicarlo. Así que dice que se levantaron, fueron para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, yo creo que en esos muchos discípulos están Loida, la abuela de Timoteo, Eunice, la mamá de Timoteo, y el mismo Timoteo. Porque cuando ellos pasan por aquí de nuevo, ya en el otro viaje misionero, ya esta gente eran cristianos. No había venido nadie predicando por ahí. Así que dice que después de hacer muchos discípulos, volvieron para atrás a Listra, volvieron a pasar por Listra, a pesar de todo. Fueron a Iconio y de ahí fueron para Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándose a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Yo siempre me han cautivado estas palabras de alguien que ha padecido extremadamente por el Evangelio y que su valoración de todo eso es necesario. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que ser necesario? ¿Por qué el Evangelio no puede ser así suavecito, que todo el mundo lo acepte, que lo prediquen, que todo el mundo esté contento? Pero acordemos que él estaba hablando en el medio que él vivía. En el medio que él vivía, era necesario que estuvieran preparados
para enfrentar. Ellos estaban preparados para enfrentar la doctrina errada. Todo lo que les rodeaba era error. Y mucho de ese error no era un error, elevado, ético. No, tú tienes tu idea, yo tengo la mía. No, no, no. Era un error así de que si no crees lo que yo creo, te ahorco, te entro a pedrada y te mato. Era un error agresivo. Por eso Pablo dice que confirmando los ánimos de los discípulos que podían haber estado, ay, mi hermano, que te entraron a piedra, mira cómo te dejaron, mira por aquí, por allá. Y él los animaba a ellos. Y dice, exhortándole a que permaneciesen en la fe, oye, manténganse firmes, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que le estaba hablando claro a ellos de lo que venía, tal vez ellos no lo sabían, pero ellos se iban a tener que enfrentar a la agresividad del Imperio Romano próximamente, ya a partir del año 70, que Tito todavía no había pasado eso, que asaltó a Jerusalén, los judíos fueron perseguidos, fueron botados hasta de Roma en el tiempo de Claudia, y después más adelante, recuérdense que Juan estaba en el año 95, que ya Pablo y los apóstoles estaban muertos, y en el año 95 Juan, que era el último apóstol que quedaba, estaba allá en la isla de Patmos preso por la predicación del Evangelio. Es decir, que antes de eso había venido una ofensiva general. Se supone que Nerón fue el que mató a Pedro y a Juan, pero así hubo una matadera, una persecución y todas estas cosas. Por eso era bueno que él le dijera a ellos, ustedes tienen que agarrarse duro porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno les encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto significa que aquellas iglesias se organizaron. Eso significa que aquellos grupos no quedaron descabezados, sino que se organizaron, nombraron a una persona que los dirigiera y más fe que tenía, tal vez, más conocimiento de la palabra. Acuérdense que ellos eran judíos, muchos de ellos, y tenían un tremendísimo conocimiento de la ley y de las profecías, y tenían una esperanza tremenda del Mesías. A esta gente lo único que le hacía falta creer era que el Mesías era Jesús. Ya cuando creían que el Mesías era Jesús, tenían más conocimiento del Antiguo Testamento que cualquiera que no se haya dedicado a eso toda su vida. Así que sí, hubo ancianos que se nombraron como, digamos, como pastores para que atendieran el rebaño. Y después vamos a ver que después Pablo daba vueltas, los apóstoles daban vueltas a esas congregaciones, a esas iglesias. Dice, pasando luego por Pisidia, está dando marcha atrás por todo el camino que vino, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Así que está dando marcha atrás por todos los lugares donde estuvo. Y desde allí entonces van a navegar hasta Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, ¿qué es lo que iban a hacer? Reunido a la iglesia. Yo me imagino que aquello fue una reunión maravillosa de gloria a Dios. ¡Qué bueno, Señor! Gracias. Porque reunieron a la iglesia y le refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Piense que cuando ellos salieron de allí no había nada. De ahí para allá, lo único que había era judaísmo y paganismo en todas esas ciudades. Cuando regresan acá, en todas esas ciudades hay focos cristianos, predicación del Evangelio, esperanza de gloria, iglesia de Jesucristo. No. Es incalculable la obra que se hace así. En Cuba, nuestra patria, pues el transporte que nosotros teníamos era la bicicleta. Y a veces andábamos por ahí por los campos
en bicicleta y a veces pasábamos por un batey donde había un hombre que estaba ahí cortando una leña, esto, lo otro. Buena, ¿cómo está? Pase a comer. Ahí te invitaban a comer y era con sinceridad. No, estoy apurado, solamente déjeme decirle una palabra, soy pastor de la iglesia en La Palma, donde quiera. No me diga de verdad, pastor, venga acá, fulana, ven acá, mira, por aquí pasó el evangelista tal en el año tal y nosotros estuvimos, y óigame, eso era una bendición, porque de allí mismo mandaban uno de los hijos a caballo que buscara a fulanito, menganejito. Cuando venía a ver, en menos de lo que te lo cuento, se reunían 20 o 30 personas. Y ya ahí, en ese lugar, pues tú ponías un centro. No, ¿cuándo viene por aquí otra vez? No, voy a venir el martes de la semana que viene arriba. Y entonces ya tenías un grupo allá y cuando viene a ver en esa loma, en ese lugar, ya se formaba una célula del evangelio que andando el tiempo se convertía en una iglesia. Pero tenía que ser así, uno tenía que pagar el precio de salir a predicar el evangelio. Oí el testimonio, ya yo estaba acá, de un camión misionero que la iglesia de Vueltas de las Villas, allá donde yo fui pastor en Camajuaní, pero estaba hablando de Vueltas, el hermano pastor José Enrique Pérez, que yo lo conocí de niño, y José Enrique, pues líder de la convención y trabaja con la Junta Misionera. Bueno, pues ese camión salía los sábados, a veces con un grupo de hermanos de eso, de predicar el evangelio, de andar contratados, y salía hacia los territorios donde no había iglesia, por allá por el norte de Villa Clara, por allá, y el camión iba por los pueblecitos, iba sembrando gente. Bueno, se bajaban dos en el parque y después te recojo a las 4 de la tarde. Y salían así, pueblecito por pueblecito, y iban dejando dos. Y después por la tarde regresaban recogiendo. Y esos dos que estaban ahí en el parque tenían que tratar de descubrir un lugar donde pudieran dar un culto la semana siguiente. Así que tenían que empezar a repartir tratados y viendo a la gente hasta que algunos decían, oh, yo soy cristiano, o mira que yo fui a la iglesia de chiquito, y quieres que volvamos a tu casa, que te visitemos. Sí, cómo no, visite. Entonces ya para la semana que viene ya tenían una posición en ese pueblecito y así se fundaron iglesias. Tan sencillo como se lo digo. Y el crecimiento lo dio Dios. En aquellos lugares yo andaba por 15 zonas por allá, por los alrededores de La Palma, por las montañas, por allá, en Barriecitos, en El Sitio, en Vegas Nuevas, bueno, en fin, todos esos lugares. Central San Guilí, La Mulata. Cuando vino uno de los líderes de la Junta Misionera, me decía, pastor, en aquellos lugares, en muchos de aquellos lugares, se han levantado, en esos lugares que usted estuvo, se han levantado iglesias que a veces en esas casas donde usted predicó. Ay, qué bendición, mis hermanos. Saber que la vida tuya sirve para la salvación de otros. Eso es lo más lindo que puede haber en el mundo. Allá en Fomento, una de las iglesias que me pidió, siendo pastor allá en La Palma, ahí en esas lomas del Escambray hubo dos hermanos, los Hernández, que predicaron el evangelio. Había uno que le llamaban el maestro, y este hermano, pues, ¿sabe qué? Que él iba de batey, enseñaba a los muchachos, le predicaba, igual que hizo Thompson en Latinoamérica, y creaba escuelitas de barrio. Y cuando estuve en Fomento allá por los años 77, 78, no me recuerdo cuándo, me encontré que había personas en la iglesia que habían conocido la predicación de los hermanos Hernández y del pastor que había estado allí, Domingo Hernández, y verdaderamente es lindo que pasan los años y uno sabe que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando usted le da un tratado a alguien y vira la espalda y se va,
con ese tratado puede pasar varias cosas. La peor de todas es que cuando tú vas llegando a la esquina le caiga en el latón de la basura. Pero no siempre pasa así. A veces la persona se echa el tratado en el bolsillo, o en el bolsillo acá o en el bolso. A veces llega a la casa, saca el tratado, se pone a mirar lo que sea, lo pone arriba de la mesa. Después llega alguno de los hijos y dice, ¿y esto es cosa de este papelito? No, ese es un tratado cristiano que me dio una persona. Y va y alguien lo deja, pero hay otro que lo coge y lo lee. Oye, qué bueno está esto. Y no tienes más por ahí. Sí, mira otro que me dieron. Hay muchas personas que se han convertido con un tratado. Y hay otras que no se han convertido, pero han sido despertados a la necesidad espiritual con un tratado. Y como usted no sabe quién es sí y quién es no, cada tratado es una promesa. Cada tratado. Ezequiel 33:8 dice, si tú no hablares para que se guarde el impío de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Quiere decir que el asunto de la responsabilidad es que nosotros conocemos el mensaje. Estamos puestos para ser luz del mundo y sal de la tierra. No podemos excusarnos de eso. Tenemos una casa eterna en los cielos que todo el mundo la reclama. Tenemos una corona de vida que todo el mundo dice, oye, la mía, que no se vaya a perder la mía. Y hay un acta de los salvados, que todo el libro de la vida, que todo el mundo quiere que lo noten ahí. Pero si tú quieres estar en el libro de la vida, si tú quieres tener la corona de la vida, si tú quieres tener la casa eterna en los cielos, eso no puede ser a precio de ganga, porque la gente que tienen eso, dieron su vida en el circo romano, los mataron los leones, otros los quemaron, otros le mataron a todas sus familias. Dieron la vida por el evangelio. Entonces, ¿qué tú quieres? Viendo televisión, quedándote en tu casa, no tengo ganas de ir este domingo, voy el otro. Y viviendo una vida cristiana light, así quieres ser puesto en la lista. Todo pudiera pasar es que te estás olvidando lo más importante, de mirar a la cruz. Lo más importante es mirar a la cruz. Lo más importante no es la denominación, la casa, la secta, el pastor, los hermanos, no, eso es secundario. Lo importante es la cruz. Cuando tú miras a la cruz, entonces vas a ver el por qué el apóstol Pablo salió de La Paz para ir por todos esos lugares. En uno le entraban a pedrada, en el otro le hacían correr y así. ¿Por qué razón él pasó todo eso y le decía a los cristianos que en aquella época querían ser cristianos, le decía, oye, prepárense, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Una época en nuestra patria, en Cuba, que los antepasados nuestros en Cristo, los cristianos más antiguos, los que formaron obra por allá por los 40, los 30, los 50, padecieron persecución. Y a veces les tiraron huevos, les tiraron tomate, levantaban un grupito en el barrio para caerle a los patí blancos, nos decían patí blanco, nos decían cosas. Y lo cierto es que muchos cristianos también en sus hogares, en las escuelas donde estaban, a veces los criticaron. Después cuando vino la revolución fue peor, cuando vino la discriminación. Algunos no lo dejaron estudiar en la universidad, otros los botaron de la universidad, a otros pues nos emplazaban en las aulas, a los muchachos los ponían delante de la formación, a decir seremos como el Che, y el que no lo decía pues tenía un problema, la pañoleta había que ponérsela, y todas estas cosas que nosotros vivimos cuando uno vive el evangelio bajo presión, tiene dos caminos. No tiene tres. El tercero sería vivir un cristianismo light, pero ese no existe en ese mundo. O eres cristiano o te apartas. Porque no existe la mitad. O eres de los que dicen, no, porque mi mamá no me deja, o porque mi esposo lo van a botar del trabajo. O eres de esos que te apartas por el costo, o eres de los que estás dispuesto a pagar el costo. Pero no hay intermedio, no hay cristianismo débil. Por eso los que vivimos en este mundo, pues hoy en día todavía estamos al pie del cañón. Hermano querido, hermana,
Te invito para que regreses a tu iglesia. Te invito para que prediques el Evangelio. Te invito para que te inspires en la vida de Pablo, de los apóstoles, de esta gente que eran normales, gente iguales que nosotros, los que vivieron en un mundo más difícil, más agrio para el Evangelio. Hoy en día tú sales con tu Biblia para tu iglesia y el vecino, aunque no sea creyente, a veces te sonríe. ¿Qué tal? ¿Va para la iglesia? Ah, sí, ok, bueno, tal vez. Así que mi hermano, mi hermana querida, que Dios te bendiga, que este estudio de los hechos te ayude a comprender el precio de seguir a Jesucristo. Pero vale la pena pagarlo, porque Él murió por nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Quiero orar por ustedes, Señor y Padre. Gracias por estar delante de estos hermanos. Tú sabes sus problemas, pero el más grave que tenemos es que no te demos a ti la honra y la gloria en nuestra vida. Danos el valor de seguirte y de sembrar tu semilla en el mundo hasta el día que ya no podamos más. Oramos, Señor, pidiéndote por aquellos que están en lugares de dificultades, aquellos hermanos que están pasando por tribulaciones, aquellos que están enfermos, necesitados, angustiados. Extiende tu bendición y ayúdanos a nosotros para extender nuestras manos también. En nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos.